Buen día. Continuando con este material de apoyo a la materia relaciones individuales del trabajo, vamos ahora con la temática del empleo público. Es un tema complejo, árido, que voy a tratar ahora, voy a tratar de procurar hacerlo del mejor modo. La relación de empleo público, como siempre me valgo de este documento que tendrán a disposición, tienen sus particularidades y básicamente es la relación entre el sujeto trabajador y el sujeto empleador, que no es ni más ni menos que la autoridad. Esto ya de por sí genera la problemática que justifica un tratamiento especial al empleo público. Una primera cuestión que hay que considerar, ¿no?, que cuando hablamos de empleo público hablamos de la administración pública nacional, provincial o municipal. Por otro lado, el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo excluye de su ámbito subjetivo de aplicación al empleo público. Y también hay que tener en cuenta un dato histórico, que está acá en el punto I, que es esto de que el derecho del trabajo, la legislación laboral, el sistema de protección, fue originalmente pensado para el trabajador industrial. Luego, ¿no?, al trabajador denominado de cuello blanco, que es el oficinista o el empleado de comercio, y progresivamente también se fue incorporando al empleado de la administración pública, que se lo denominaba funcionario, que tenía otro estatus. Esto hace que, esto determina en todo caso alguna cierta discusión en cuanto a que hoy en día no se discute, ¿no?, la condición, la conceptualización del trabajador de la administración pública como auténtico trabajador. Esto se ve, por ejemplo, lo primero en el convenio sobre jornada limitada, el convenio 1, el convenio 30, convenio 30, que incorpora al empleado, ¿no?, de comercio y de oficinas. Y también se ve en la negociación colectiva. Vemos, si bien el convenio 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación se aplica a todos los trabajadores, a todos, el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva excluye, o sea, no comprende en su ámbito a los funcionarios de la administración pública. Recién el convenio 151 incorpora estas normas de protección del derecho de sindicación y de negociación colectiva al ámbito de los trabajadores de la administración pública, excluyendo únicamente a aquellos empleados de alto nivel, que serían los funcionarios con responsabilidad política. Finalmente, en este trayecto, el convenio 154 de 1981 promueve la negociación colectiva, por supuesto incluyendo el ámbito de la administración pública, y en ese ámbito, en esa atmósfera, se sanciona, se adopta la ley 24.185 de convenciones colectivas del trabajo en el sector público, que tiene unas características especiales, diferentes a la de la ley 14.250. Aunque, por supuesto, se rigen esas asociaciones por la ley 23.551. Pero esos son temas de derecho de las relaciones colectivas del trabajo, que no van a ser tratadas aquí. Lo cierto es que sí, que existe un convenio colectivo inicial, 6699 del año 1999. Actualmente el marco normativo general, digamos, que es muy complejo, pero cito algunas normas generales, como la ley marco 25.164, reglamentada tardíamente, como ven, en el año 2002, por el decreto 1421, luego el convenio colectivo general, el 214 del 2006, que reemplazó al 66/99, y dentro de ese ámbito, el acuerdo sectorial para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, SINEP, del año 2008. Por cierto que subyace la aplicación a todos los trabajadores, porque así lo dice el artículo 14 bis, de la protección de la Constitución.
Esto tiene que ver con el texto del artículo 14 bis, que dice que el trabajo en sus diversas formas, por supuesto, y de hecho tiene una norma específica para el empleado público que es relativa a la estabilidad. Vamos ahora con la condición jurídica del sujeto empleador, del Estado, que esto determina un poco un interrogante que continúa al día de hoy controversial, es en relación a la naturaleza jurídica del vínculo entre el trabajador y el Estado empleador, si es una relación pública o privada. La jurisprudencia de la Corte, que es lo que voy a analizar brevemente, sostuvo desde antiguo, en el fallo Vergés contra el Gobierno Nacional de 1932, el carácter público, y por lo tanto la jurisdicción del contencioso administrativo. Yo les voy a leer un fragmento del fallo Vergés, de cómo se comprendía en 1932 la relación entre el trabajador y el Estado empleador, que era comprendida como una relación de derecho público, sometida a criterio de autoridad, distinto al derecho privado, donde el principio omnímodo es el de la autonomía privada, autonomía de la voluntad. Entonces decía ese fallo: el Estado señala a su gusto y en vista al mejor funcionamiento posible del servicio público las diversas cláusulas del contrato. Determina unilateralmente, sin discusión ni previo acuerdo con los aspirantes a funcionarios, los derechos y obligaciones que habrán de tener sus agentes. Fija igualmente los sueldos, las ventajas, las pensiones, las licencias, las correcciones disciplinarias, el procedimiento para su imposición, por mera decisión de su voluntad. Y no solamente incumbe al Estado determinar unilateralmente las condiciones de empleo, sino que aún se reserva el derecho de modificarlas en la ejecución del mismo. Finalmente, posee también el Estado el derecho de suprimir el servicio y por consiguiente el cargo. Esto, por supuesto que fue luego atemperado por la evolución jurisprudencial y de la conciencia jurídica. Sin embargo, se mantuvo la comprensión del vínculo como un vínculo de derecho público entre un súbdito, un ciudadano, y el Estado, una relación de autoridad. Esto, por ejemplo, se mantuvo en el fallo CEDID, ¿no?, que habla también de la naturaleza pública del contrato, en el expediente Caputi. Siempre se dice que el vínculo laboral es un vínculo de naturaleza pública. Sedigliano, fíjense las fechas, ¿no? Año 2006, 2011 Sedigliano, y consecuentemente la competencia del fuero contencioso administrativo, salvo que, por supuesto, en caso de que esté avanzado estado el proceso, se admita la competencia del fuero laboral, ¿no?, que sería lo que correspondería en caso de ser una relación de derecho privado. Pero bien, la discusión continúa. Ustedes van a ver fallos de la Corte que vienen de apelación de contencioso administrativo o del fuero laboral. Y este tema está. Ahora, ¿puede ser una relación de derecho privado? Sí, siempre y cuando exista la verificación de la norma del artículo 2. Esto es el consentimiento expreso, la incorporación expresa a la normativa por parte de la administración. Pero también se ha admitido un consentimiento implícito, ya sea por en Deutsch, por ejemplo, como Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, por el hecho de que, eso fue un caso del Teatro Municipal General San Martín, cuando la autoridad ajusta los pagos, por ejemplo, al convenio colectivo aplicable. Es un fallo del año 84. También por analogía, cuando no existe un régimen específico, un régimen jurídico específico aplicable, el fallo Zacarías, también se aplica por analogía, dijo en ese caso,
la ley de contrato de trabajo. Este criterio fue abandonado luego, ya vamos a ver. Y también en Sapiencia se dice que la jurisdicción de la competencia del fuero laboral tiene que ver, ¿no?, con la normativa aplicable al vínculo. Si se aplica el derecho laboral, las convenciones colectivas del derecho privado, debe, en cualquier caso, tener competencia la justicia, el fuero laboral. Ahora, ¿cómo ejerce el poder de dirección? ¿Hay el límite para el ejercicio del poder de dirección? En el caso de empleo privado no tenemos inconveniente. Existen normas que hablan del interés económico de la empresa, de los artículos 65 y 68, la buena fe entre las partes, la obligación del empleador de la mejora en las condiciones de los trabajadores, personales, patrimoniales, etc. Acá tenemos un empleador que es considerado, en una relación que es considerada de derecho público. Está la mejora, la finalidad del Estado de la mejora, o de satisfacer de la mejor manera el interés público. Existen prerrogativas del poder público que deben ser ejercidas con razonabilidad. De hecho, la ley marco, la 25.164, el artículo 11, permite la supresión de organismos y, bueno, genera la figura de la situación de disponibilidad, vencido el cual tiene el derecho el trabajador a una indemnización tarifada, ¿no?, similar a la que existe en el derecho privado, la LCT, el artículo 245, similar, no igual. En todo caso, la jurisprudencia habla del límite, es la razonabilidad de la medida, y de que no altere la sustancia del contrato. Y hubo un caso, acá les cito dos casos, cuando hubo reducción de la remuneración, en el caso Guida, de un supuesto de reducción de sueldo, y acá hay ciertos principios importantes. Por ejemplo, dice en Guida, en jurisprudencia que subsiste, la intangibilidad del sueldo del empleado público no está asegurada por ninguna disposición constitucional, solo se exige razonabilidad. Y en situaciones de emergencia se admite una limitación del ejercicio de los derechos patrimoniales sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, como la razonabilidad, limitación en el tiempo, que sea un remedio a una mutación, y sometido, por supuesto, al control jurisdiccional de constitucionalidad. Ven que se ha avanzado desde aquel precedente Vergés, pero, sin embargo, subsiste en esencia la misma concepción. Y en Tobar, del año 2002, se aplicó los criterios Guida, pero en este caso para impugnar la decisión del Poder Ejecutivo, ¿no?, cuando la reducción de haberes era una práctica que básicamente era una herramienta de política económica permanente. Bueno, vamos ahora al punto 3, la garantía de la estabilidad del empleo público, ¿no? En este caso hay que primero distinguir diferentes tipos de contratación, permanente, transitoria, y el contrato de servicio según la terminología del Código Civil y Comercial. El artículo 14 bis garantiza la estabilidad del empleado público. Esto hasta el año 70, hasta que se dictó el fallo Madorrán del 2007, los precedentes de la Corte indicaban que no era un derecho absoluto y que podía tener el Estado el derecho a la extinción por razones de mejor servicio, y que la exigencia constitucional era un derecho absoluto, y entonces se cumplía con la manda con el pago de una indemnización. Hay los tonos precedentes que refieren sobre esa cuestión. En Madorrán, la Corte explica las razones, los fundamentos, es un fallo muy importante, de las razones por las cuales se estableció el derecho a la estabilidad en el empleo del empleado público. Y fue un caso donde justamente por negociación colectiva, digamos, se determinaba la incorporación de esos trabajadores, Madorrán entre ellas, en el régimen de la ley de contrato de trabajo, y se discutía si era aplicable la indemnización tarifada en supuesto de despido sin justa causa, y justamente lo que la Corte dice que no, que el empleado público tiene la garantía de la estabilidad del empleo.
cierto que en casos incluso de que sea un despido sin justa causa, la doctrina de la Corte es clara en cuanto a que no corresponde el pago de salarios caídos en función de un viejo precedente, Martiniano Cejas, cuando dice que no es conciliable la existencia de dos titulares de un mismo empleo. El empleado suspendido deja de tener derecho a cobrar sus sueldos desde la fecha en que se le nombra reemplazante. Bueno, en base a esta doctrina histórica, no se reconocen pagos de salarios caídos, incluso en supuesto de despido en violación a la garantía de estabilidad constitucional. Luego hay un fallo también que distingue entre situaciones de normalidad y de emergencia para ejercer el derecho a despedir con el pago de una indemnización, el caso Leonor, que fue un criterio retomado por el dictamen fiscal en Ruiz contra DGI. Sin embargo, la Corte Suprema no toma ese criterio como propio y no hace esta distinción entre en situaciones de normalidad y de emergencia. Por otro lado, la Corte Interamericana en Baena, contra Panamá del año 2001, reconoció el derecho de los empleados públicos a salarios caídos, reincorporación, daño moral, reintegro de gastos. Y esto fue anterior a Amador Ramos. Ese fue un tema muy importante utilizado por la doctrina local. Por último, la situación de los contratados en la administración pública. Es claro que, no, según la jurisprudencia de la Corte, no todo contrato convierte a trabajador en empleado público. Acá, si existe un régimen jurídico específico, como a veces lo tienen los contratados, tienen una reglamentación que se les aplica a ellos, que no son planta permanente, no son planta transitoria, pero tienen un régimen, y falta un acto expreso de inclusión, se aplica la doctrina de Gil, de Galiano, Leroux de Médé, donde habla del voluntario sometimiento, una doctrina muy controvertida también. Luego, en Sánchez y del año 2010, se estableció que si existe un régimen jurídico específico y realización de tareas acordes a la reglamentación donde no se verifica desviación de poder, se aplica entonces el régimen tal. Ahora, cuando las tareas no se compadecen con ese régimen específico, hay una desviación de poder y por lo tanto no se aplica ese régimen, tampoco se aplica la LST porque no hubo incorporación por acto expreso. Se aplica por analogía en la solución del artículo 11 de la ley 25.164, es la doctrina del caso Ramos contra el Estado Nacional, que un poco, digamos, viene a complementar o a modificar en cierto sentido la doctrina del caso Zacarías, cuando se decía que se aplicaba la LST por analogía, pero en esa época no existía la sanción de la ley marco del empleo en la administración pública. Bueno, con eso termino un pantallazo sobre la temática. Muchas gracias.